limpia. No tan transparente. ¿No? Bueno, vamos a hablar con Carlos Hidalgo, que ha sido el autor de la nota en relación a lo que ahora ha publicado el juez. Carlos, es decir, esta es la respuesta del juez, que no sé si has escuchado algo de este documento. Entiendo que tú también has conversado con el juez. ¿Qué te suscita esta larga carta, este largo comunicado del juez Yangali, donde dice pues que estas condecoraciones no lo comprometen y que aquí pues no hay nada oscuro, todo está transparente, diáfano, claro, traslúcido? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Hola Juan Carlos, hola Cari, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, mira, nada, lo primero es comentar un poco lo que ha dicho el ministro Maurate, ¿no? Él ha señalado de que todos han actuado de buena fe y, digamos, en este lugar, en este sitio llamado el Consejo de la Orden de Trabajo. Pero hay que recordar, y esto es importante, de que Maurate es el que preside este consejo y que lo preside en representación del gran maestre. ¿Quién es el gran maestre? El presidente de la República. Entonces, él está oficiando de representante máximo de la jefa de Estado en este consejo, que es el que determina, en efecto, quienes reciben esta condecoración por su, digamos, labor como, digamos, auspiciadores en el terreno laboral y social en el país, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, ahí sí cuesta creer, si es que está Daniel Maurate, y además esto ha sido dado por unanimidad, de que nadie se haya tomado el trabajo de averiguar o saber o conocer de que el señor, el juez Yangali, integraba la sala que estaba viendo una recusación presentada por la RENIEC justamente a este fallo que beneficia a la presidenta con el reconocimiento de 240.000 soles de sus beneficios sociales, o de sus beneficios laborales, perdón. Entonces, digamos, cuando dice que nadie sabía esto, es un poco, o sea, o denota digamos, una forma de hacer en el gobierno que realmente es asombrosa, o es que aquí nos están diciendo algo que no se ajusta a la verdad, ¿no? Considerando además que cuando se le insiste en esta pregunta, lo que él dice es que si hubieran tenido esa información, otra hubiera sido la decisión, ¿no? Entonces, pero ya está el tema zanjado, dice, ya pasó. No, pero es que más allá de eso, es que cuesta creer que un ministro que está en representación de la presidenta te diga una cosa como que si hubiéramos tenido esa información, es decir, no escanean a la gente que condecoran en Palacio de Gobierno, o sea, no les hacen un fact-checking para saber quién es esta persona, o sea, es decir, mañana quién van a condecorar. Y por el otro lado está el tema también del juez supremo, como lo comentamos en el reportaje el día de ayer. Este juez supremo ve una solicitud en la sala que la presenta un ciudadano de apellido Concha. Este señor lo que pide es todo el expediente del caso. Y se pronuncian los tres jueces que en ese momento integraban la sala, entre ellos el señor Yangali. Entonces, inicialmente el señor Yangali lo que nos dijo es que no sabía que había firmado eso, lo cual también denota nuevamente, o sea, una evidencia de desconocimiento que preocupa, pero luego dice que sí sabía que lo había firmado. Entonces, si sabía que lo había firmado y que en diciembre ya tenía conocimiento de que la causa se estaba viendo en su sala, ¿por qué aceptó la condecoración? Es lo que ayer trató de respondernos de alguna forma en una entrevista que tratamos de reducir a su mínima expresión, pero que en realidad no absolvía las dudas el juez, ¿no? Entonces, claro, si el juez, por un lado, el Ejecutivo no tenía idea de qué estaba viendo este juez, y por el otro lado, el juez, conociendo la causa, no se abstiene de recibir el premio, bueno, creo que las cosas están bastante claras, ¿no? Ahora, Carlos, para las personas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, ¿estas condecoraciones vienen con algún presupuesto? ¿Se paga algún dinero? O, bueno, es un honor ser homenajeado, condecorado por el Estado en este caso. ¿Es básicamente por este tema, es decir, el honor de ser homenajeado, condecorado por el Estado, o hay algún tipo de estipendio que venga con esta condecoración? No, tengo entendido que no hay ningún tipo de estipendio monetario. Lo que es un reconocimiento del gobierno peruano a tu labor en el campo laboral y social, lo cual ya es bastante, ¿no? Y que, digamos, figura pues en tu currículo de cara a lo que, pesa, a lo que puedas hacer en el futuro, ¿no? Pero, o sea, es un reconocimiento como la orden en Gran Cruz y todas estas condecoraciones que se dan desde el gobierno, ¿no? Pero igual, claro, en medio de este contexto en el que la presidenta está, digamos, reclamando sus beneficios laborales, que dicho sea de paso, ya hay un cronograma para pagarla a partir del 2025, y que la RENIEC presenta una recusación que en buena cuenta lo que busca es anular los fallos, porque según ellos no está de acuerdo a la ley.
se ve raro de que la presidenta esté condecorando pues, a gente que integra la sala que va a ver ese tema. Justamente en el marco de la respuesta del magistrado, él dice que se va a inhibir del caso, que no va a votar, y como es una sala que tiene 5 integrantes, pues que lo verá la sala. Esa respuesta de decir, bueno, recibo mi condecoración y ya me inhibo en ese caso, es también poco responsable de un magistrado que manifiesta ser pues serio y justo, ¿no? Sí, claro, Cari. O sea, volvemos a lo mismo. Si el señor ya tenía en diciembre conocimiento de que la sala iba a ver el tema de la recusación, entonces, ¿por qué acepta la condecoración? Y además, acepta la condecoración y ahora se pone la situación bastante incómoda para él como magistrado, además como una persona reconocida en el derecho en el país, de tener que inhibirse, porque ayer eso nos lo dijo en la entrevista, nos dijo, bueno, todo hace ver de que voy a tener que inhibirme. Obviamente se va a tener que inhibir, porque si no sería escandaloso que el señor emita, pues, digamos, algún tipo de voto en ese tema, pues o no sea, podría ser a real. regañadientes ha tenido que inhibirse al parecer, o sea, no le agrada mucho la idea, ¿no? Sí, claro, es lo que nos dice en la entrevista, dice, bueno, todo parece indicar que voy a tener que inhibirme, y ahora... claro, ¿qué hubiera pasado? Es lo que también nos preguntábamos nosotros, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nadie hacía público esto? ¿El señor se iba a inhibir? O sea, ¿se iba a olvidar de la condecoración? Carlos, te ¿Eso invitamos, se iba a descubrir con posterioridad? ¿Qué es lo que iba a pasar? te invitamos a que escuches unas declaraciones que ha hecho el presidente del Poder Judicial, entiendo que estaba en el norte del país, dando su apreciación por este tema. Otro condecorado, hablando del condecorado. Sí, pues también fue condecorado. Vamos a escuchar al presidente del Poder Judicial. A ver, ese tema creo que es una información equivocada o manipulada. Definitivamente, si ustedes, bueno, no son abogados, leen la resolución que aparece, es una resolución de mero trámite para que se traigan copias. Hasta ahora el caso de fondo no se ha visto y obviamente el señor Yangali seguro que se va a excusar en su momento. Eso lo ha dicho públicamente, no hay pronunciamiento de fondo. Es una falsedad lo que se ha dicho en la televisión respecto al señor Yangali. ¿Sería lo más propicio que él se inhiba de Por supuesto, él se va a inhibir, él lo ha dicho. Pero vuelvo a insistir, es una información tendenciosa el pretender decir que el señor Yangali está conociendo casos de la presidenta, porque el caso todavía no se ha definido. Tendenciosa, ha dicho que es la información que se ha dado anoche en Punto Final, pero lo que son hechos, es una realidad, el escenario está clarísimo. ¿Qué te Carlos, parece lo que ha dicho el señor Arévalo, Carlos? Sí, además hay que recordar que Arévalo también fue condecorado esa mañana en Palacio de Gobierno, pero yo creo que el presidente del Poder Judicial, con todo respeto, está buscando confundir a la opinión pública. Nosotros no hemos dicho en ningún momento que la causa ha sido vista. En ningún momento lo hemos dicho en el reportaje. Es más, hubiera sido peor, ¿no? Que se viera la causa y que encima lo condecore. Esto está pendiente de ser revisado. Lo que hemos señalado es que hay una resolución solicitada por un ciudadano que amparado en la ley de información y acceso digamos, en la ley de acceso a la información pública, ha solicitado información. Y sobre eso se pronuncia el juez Yangali, firma ese documento. Entonces, eso demuestra de que él ya tenía conocimiento de que la causa se veía en su sala, de que se está... ahora, ¿cuándo se verá esto? Bueno, nadie tiene idea porque el señor también dice que tiene más de 10.000 casos en su sala y etcétera, etcétera. Pero en ningún momento el reportaje dice o ha señalado lo que está afirmando tendenciosamente sí el presidente del Poder Judicial. No hemos dicho en ningún momento de que la causa ha sido vista o que esa causa ya se revisó. Eso es una mentira abierta y flagrante, ¿no? Y exacto, y además lo reconoce el propio magistrado, manifestando de que no saben qué, digamos, en qué oportunidad se va a abordar este tema más adelante, pero lo que es un hecho es que la sala que integra es la que va a tomar una decisión. Y frente a esta figura bastante vergonzosa de haber recibido esta condecoración, ahora va a tener que inhibirse. Vamos a compartir ahora, Juan Carlos, también las declaraciones de Antonio Maldonado, ex procurador, quien se pronuncia justamente sobre esta situación, ¿no? Hablamos de ética judicial, de cuál debió ser el proceder correcto del magistrado frente a esta condecoración, así que vamos a escucharlo. Yo no siquiera llego a sostener que hay una confabulación, que hay una concertación presuntamente delictiva o una infracción administrativa que puede vincular esa condecoración con el juez supremo provisional. Ni siquiera llego a ese nivel de análisis. Mi análisis es mucho más básico y mucho más de principios. Hay una situación en la cual hay una señora que es la presidenta de la República, sumamente cuestionada,
con un gobierno que utiliza todos los medios posibles para lograr establecer alianzas con diversos poderes del Estado, con congresistas. A los congresistas, como sabemos, les ha recientemente, a través de su ministro de Economía, dado un aumento que no se justifica. Todo, en mi concepto, no estamos en este caso, el Congreso, ya no ante uno, dos o 10 congresistas tránsfugas. Yo creo que hay un Congreso tránsfuga. O sea, todos aquellos que han recibido ese aumento indebido deben saber que ese es el precio de su conciencia. Entonces, un gobierno que utiliza esos mecanismos, que nombra al hijo de un miembro del Congreso como agregado naval en Washington, D.C., que usa ese tipo de instrumentos mínimamente reñidos con la ética o, en el caso del Congreso, una presunta malversación de fondos delictivos, por supuesto, tiene que ser objeto de análisis por parte de los integrantes del Poder Judicial. Y tienen que ver no solo el árbol, sino el bosque. El bosque es ese contexto en el cual yo le he puesto las diversas manifestaciones de esa conducta indebida por parte del gobierno. Y en ese escenario me parece mal que, empezando con el presidente del Poder Judicial, que acepte condecoraciones del gobierno, más allá de la explicación que se quiera dar. Y en este caso del magistrado Yangali, quien conozco hace muchos años y a quien aprecio en lo personal, bueno, me parece también que es un error. Porque, por supuesto, no lo van a hacer, pues, un gobierno que actúa de esta manera, en ciertos casos es un poco más sutil, no lo hace a través de un consejo del trabajo, una propuesta de alguien, en fin, como se ha escrito en el panorama. Pero el resultado es el mismo. O sea, el juez debe ser muy cuidadoso y muy prudente y observar los estándares ya no solo nacionales, hablo de los estándares internacionales aplicables a una situación como esta. Me refiero, por ejemplo, al Código de Ética Judicial Iberoamericano, a los principios básicos sobre la función judicial, en fin. O sea, todo esto demuestra el comportamiento del presidente del Poder Judicial, el comportamiento del magistrado Yangali, me demuestra la urgentísima necesidad de que en el Poder Judicial del Perú, empezando por la Corte Suprema, vuelvan a dar cursos de ética judicial y les enseñen cuáles son los principios del Código de Ética Judicial Iberoamericano, para empezar. Bueno, escuchábamos a Antonio Maldonado dando a conocer su parecer sobre esta condecoración a un magistrado que iba a ver un caso o iba a conocer un caso sobre un reclamo laboral de la presidenta Dina Boluarte. Estamos conversando, amigos de las redes, con Carlos Hidalgo, reportero de Punto Final, que ha hecho esta nota que se emitió ayer en relación precisamente a revelar este hecho, es decir, que un juez que había sido condecorado, premiado por el gobierno, va a haber una causa judicial de la presidenta por un monto que no es poca cosa, son más de 200.000 soles, más de 230.000 soles. Y vamos a recordar, Carlos, la pregunta que les hemos hecho a nuestros seguidores: ¿deben aceptar los jueces y fiscales condecoraciones del gobierno? Esa es la pregunta, pueden seguir respondiendo, en tanto seguimos conversando con Carlos Hidalgo. ¿Eso tiene que ver con la ética también, con un tema de moralidad, Carlos, como estaba comentando Antonio Maldonado? Completamente de acuerdo con el ex procurador, él lo ha señalado muy bien, incluso ha hecho una invocación dramática. Hay que devolverlos a la universidad y hacerles un curso de ética para que más o menos entiendan de que esto no está bien, ¿no? Entonces, más allá del trasfondo penal, que eso, bueno, si es que la Fiscalía se anima o si la Junta Nacional de Justicia se anima a investigar este tema, y yo creo que subyace el tema ético, ¿no? Y sí, pues se ve raro de que el presidente del Poder Judicial, habiendo investigaciones fiscales abiertas y activas contra la presidenta de la República, recibe una condecoración. Y se ve aún mucho peor de que un integrante de una sala que está viendo un caso que atañe directamente a la presidenta reciba también la misma condecoración, desde luego. Bueno, en todo caso vamos a estar a la expectativa, aunque ya la respuesta del magistrado ha sido de que se va a inhibir del caso.
pero llama la atención, como tú decías al inicio, Carlos, de cómo se le puede pasar al Ejecutivo, a los que pertenecen a esta comisión, un detalle tan importante como la sala a la que pertenece y qué casos se está viendo, y que el magistrado también pues no se ponga a reflexionar sobre lo que significa recibir esta placa, que puede ser para él quizás un honor y todo muy bien por ahí, pero que está involucrando su proceder o sus decisiones a futuro, ¿no? Entonces un poco más de, como llamaba el señor Antonio Maldonado, ética judicial. Muchas gracias, Carlos, por la información que nos has brindado y, bueno, por haber puesto atención sobre este punto, porque tú lo decías, si nadie se daba cuenta de esto, quizás el tema era abordado, votaba y esto pasaba, digamos, desapercibido, Carlos. Gracias, bueno, nada, gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas Chao, noches. Carlos. Chao, Cari. Bueno, agradeciendo a Carlos Hidalgo por esta comunicación y